Saludos, mi nombre es Steven Toro Feilhauer y les doy la bienvenida a mi canal SIA Christian Ministry. Durante el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que le pusimos por título En las manos del alfarero. Pero antes de continuar, queremos comenzar con una oración a nuestro Padre Celestial. Padre, te doy las gracias, mi Señor, por la oportunidad que tú me das, Señor, de poder impartir este mensaje a toda criatura, mi Señor. Te doy las gracias, mi Señor, por la oportunidad que me das y te pido, mi Señor, que me utilices de gran manera para poder ser un instrumento más en tus manos, Señor. Te pido, mi Señor, que cadenas sean rotas, mi Señor, que vidas sean restauradas, mi Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Como siempre, me gusta comenzar con un versículo bíblico y este se encuentra en Jeremías capítulo 18, versículos del 1 a 6. Y dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Hermano, en esta lectura bíblica nos da una enseñanza tremenda acerca de los procesos por el cual nosotros somos llevados en las manos de Dios. Cuando Dios puso en mi corazón esta lectura bíblica, rápido me vino a mi corazón de la manera que Dios trabaja en nuestras vidas. Lo primero que quiero hablar es cómo en el versículo 2 de esta lectura Dios le da instrucciones específicas a Jeremías y le indicó que fuera a un lugar específico donde él escucharía palabra de Dios. En muchas ocasiones Dios quiere que nosotros vayamos a lugares específicos para él poder hablarnos y que podamos escuchar su voz. Pero nosotros, por nuestra humanidad y en ocasiones por la comodidad en que nos encontramos, no nos movemos a ese lugar específico establecido por Dios. Y esto ocasiona que no podamos escuchar lo que Dios nos quiere hablar. El problema de encontrarnos cómodos y de cierta manera en un estado pasivo es que esto puede ocasionar que esa palabra que Dios tiene para ti se pause, o no podamos entrar en un proceso de crecimiento espiritual y nos quedemos estancados por el simple hecho de no querer entrar en un proceso de cambio. ¿Escucharon bien? Un proceso de cambio. El profeta Jeremías sabía que él tenía que moverse, él no se podía quedar estático. Tenía que seguir las instrucciones de Dios para que de esta manera él pudiera recibir la palabra. Y no solamente recibir la palabra, pudiera ser bendecido y poder bendecir a otros con esta palabra. Cuando analizamos lo que dice en esta lectura bíblica, tenemos que entender el significado de las palabras que leemos aquí. No es simple y sencillamente leer por leer. Tenemos que pedirle, como decía nuestra pastora el domingo pasado, discernimiento. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé ese discernimiento para poder entender lo que leemos. Cuando Jeremías fue a casa del alfarero, él pudo ver cómo el alfarero, de algo que se le echó a perder, hizo una nueva vasija, mejor que la primera que se le había dañado. Luego de esto, es que vino palabra de Dios a él, indicándole
que de la misma manera que el alfarero, trabajando una vasija de barro, se le echó a perder en sus manos, el alfarero tomó nuevamente el mismo barro que se le echó a perder y volvió a formar otra vasija del barro según le pareció mejor hacerla. Entonces, a veces nos preguntamos, ¿quiénes somos nosotros en las manos de Dios? Hermanos, cuando analizamos bien este texto bíblico, tenemos que entender que nosotros somos el barro. Nosotros, como el barro en las manos de Dios, tenemos que permitir que Dios nos moldee de la manera que Él estime necesario. No podemos pretender que nos dé una forma, pero nosotros demos las instrucciones. Nosotros tenemos que depender de que Él nos va a moldear de la manera necesaria. Por eso es que Dios le dice al profeta Jeremías: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. De la misma manera que la casa de Israel era el barro en las manos de Jehová, así somos nosotros el barro en las manos de Jehová. Hay muchas personas que llegan al punto que se sienten cómodos hasta donde Dios los ha llevado y toman la decisión de permanecer y entrar en un estado de estanque y detenimiento. El peligro de este estanque y de esta comodidad es que nosotros mismos ocasionamos que al nuevo nivel que Dios nos quiera llevar sea pausado, y en algunas ocasiones que este nuevo nivel que Dios nos quiera llevar se detenga por completo. Tal como dice la palabra, nosotros somos el barro en las manos de Dios. En esta lectura tenemos que entender quién es Dios. Sencillo, Dios es nuestro alfarero y Él se va a encargar de moldearnos en el momento necesario y de la manera que a Él mejor le parezca. Es bien importante entender esto. Él nos va a dar un molde, Él nos va a diseñar, nos va a moldear, pero va a ser en el momento que sea necesario, en el momento en que Él así entienda necesario. ¿Saben cuál es el problema de muchas personas? No quieren pasar por un proceso. Cuando nosotros vamos a ser movidos de nivel, es necesario que nosotros pasemos por un proceso. Quiero que vayamos al libro de Mateo en el capítulo 9, versículos 16 y 17, donde dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Cuando analizamos esta lectura bíblica, podemos ver el por qué Jesús da esta enseñanza. Durante el proceso de conservación del vino, era necesario pasarlo a odres nuevos, porque lo que sucedía era que el vino comenzaba a soltar unos gases y el cuero de los odres nuevos tenía la capacidad de estirarse y de esta manera no se rompía. Es lo mismo, de la misma manera esto sucede con nosotros. Va a llegar el momento en nuestras vidas como cristianos que va a ser necesario que Dios nos pase por un proceso, que en muchas ocasiones va a ser un proceso difícil, va a ser un proceso agotador, en ocasiones va a ser doloroso, pero al final tiene un propósito estupendo. En este proceso, escuchen bien esto, va a ser necesario que Dios nos rompa, que Dios nos dé nueva forma o nueva identidad. Él nos va a moldear según lo que tiene para nosotros. Luego de esto,
seremos probados, seremos pasados por el fuego. Sí, y te preguntas, ¿seremos probados, seremos pasados por el fuego? Hermanos, muchas personas se preguntan, ¿es necesario en nuestras vidas que esto pase? Pues sí, es necesario que seamos pasados por el fuego, porque este proceso es el que luego de terminado nos lleva a la nueva etapa donde Dios nos quiere llevar. Es el mismo proceso que el alfarero, luego de dar forma al barro, lo lleva al fuego para que este barro complete su proceso de secado, que quede fuerte y firme y listo para su propósito. Hermano, para lo que Dios tiene para ti, es necesario que seas moldeado nuevamente. Es necesario un nuevo diseño. Cuando Dios tiene algo nuevo para nuestras vidas, cuando lo que tiene es más grande de lo que tenías, es necesario que seamos moldeados nuevamente. Dios no va a depositar cosas más grandes en nosotros si no somos capaces de aguantar la nueva temporada en nuestras vidas. Hermanos, cuando Dios nos va a bendecir y la bendición es más grande de la que cargamos, Él nos tiene que dar un nuevo diseño, nos tiene que romper, nos tiene que volver a formar para darnos más fuerzas y una mejor identidad. Antes de que Dios te pase a un nuevo nivel, Él se va a encargar de moldearte de tal manera que podamos llevar a cabo el propósito que tiene para nosotros. Y de la misma manera que nos moldea para pasarnos de nivel, también seremos pasados por el mismo proceso que pasa el barro cuando entremos en desobediencia, el pecado y en todo lo que no es de agrado a Dios. No solamente cuando subimos de nivel seremos probados y pasados por un proceso. También cuando entremos en desobediencia seremos moldeados nuevamente. Tenemos que entender que de la misma manera que el alfarero echó a perder el barro, pero lo tomó y volvió a crear otra vasija, según le pareció mejor, así es Dios con nosotros. Dios en ningún momento se va a dar por vencido de nosotros. Dios, de la misma manera que la vasija de barro puede ser frágil y romperse, así también en nuestras vidas. Pero tenemos el favor de Dios, el alfarero, que en esos momentos de fragilidad, en esos momentos que nos rompemos, Él nos toma como barro en sus manos y nos da nueva forma, nos da nuevo diseño y nos mueve a un nuevo nivel. Nos lleva a una nueva temporada. Tú, ¿quieres tener un crecimiento en Cristo? ¿Quieres ser llevado a una nueva temporada? Tenemos que estar dispuestos a pasar por un proceso. Tenemos que estar dispuestos y listos a ser confrontados y quebrantados para que de esta manera poder ser formados y tener el diseño que Dios ha preparado para nosotros en nuestra nueva temporada. Hermano, tienes que permitir que Dios te moldee. Permite que Dios transforme tu vida. Permite que Dios elimine de tu vida todo lo que es del mundo y permítele transformar tu vida. Como dice la palabra en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando nosotros tomamos la decisión de dejar que seamos el barro en las manos del alfarero, nos romperá, nos dará nuevo diseño, seremos nueva criatura, seremos moldeados y seremos una parte integral del cuerpo de Dios. Hermanos, espero que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas, de la misma manera que lo ha sido para la mía y la de mi familia.
Recuerden, cuando ponemos nuestras vidas en las manos de Dios, Él se encargará de crear el diseño necesario para nuestras vidas. Quiero recordarles que mi familia y este servidor nos congregamos todos los domingos desde la 1 de la tarde en la iglesia Casa de Gracia con nuestra pastora Sonia Moroni. La dirección de nuestra iglesia va a estar en la descripción de este video. También te invito que si aún no tienes un lugar donde congregarte, nos acompañes en nuestra iglesia, Casa de Gracia, para que seas partícipe de todo lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Te invito que si aún no te has suscrito a mi canal, lo hagas, que le des un clic a la campanita para que puedas recibir notificaciones de todos nuestros nuevos videos. Dios les bendiga grandemente y será hasta el próximo video.